¿Has sido bendecido y estás comprometido con GDE? Agradecemos, adoramos y servimos con nuestra fidelidad en mayordomía económica. Dad a Dios lo que es de Dios. Gracias por tu diezmo, ofrenda y aportaciones. La obediencia produce bendición y la bendición, multiplicación. Todos debemos aportar, tanto diezmos, ofrendas o distintas aportaciones. Esto lo puedes hacer a través de un depósito en la cuenta de Bancoppel o por Oxxo. También por una transferencia en Bancoppel o en efectivo en las oficinas del instituto. O bien puedes utilizar el servicio ITG hasta tu puerta, el cual se programa en los teléfonos de oficina. Recuerda, de lo recibido de su mano, le damos. Hola familia, muy buenas tardes, gracias por conectarse. Es un gusto estar con ustedes en nuestra reunión en línea. Le damos la bienvenida y también si es la primera vez que usted se conecta, sea bienvenido. Gracias damos a Dios por la oportunidad de leer su palabra, de reflexionar en su palabra, de ir a las Escrituras. Si usted tiene su Biblia abierta, lo invito a que la abra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El famoso texto de oro, Juan 3, 16. Estoy seguro que usted, tanto nosotros, ¿verdad?, no lo sabemos de memoria. Sin embargo, si tiene su Biblia, le invito a ir a las Escrituras. Siempre es bueno, importante y necesario leerlo de primera mano. Juan 3, 16, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Había una vez un puente que atravesaba un gran río. La mayor parte del día el puente se mantenía con ambos carriles de manera vertical, para que así los barcos pudiesen navegar libremente por el río. Pero a determinadas horas del día el puente se bajaba, quedando ambos carriles en posición horizontal, para que también algunos trenes pudiesen cruzar el río. Un hombre era el encargado de operar los controles del puente y lo hacía desde una pequeña choza a un lado del río. Una noche el operador, mientras esperaba el último tren para activar los controles y que ambos carriles se mantuvieran en forma horizontal, vio de lejos venir las luces del tren, pero decidió esperar a que el tren estuviera en una distancia más próxima, más cercana, más prudente, para activar los controles y que ambos carriles pudiesen estar de forma horizontal. Cuando se percató y se dio cuenta de la cercanía del tren, se dirigió a la cabina de control, donde horrorizado descubrió que los controles no funcionaban correctamente y que el seguro que sujetaba la unión entre los dos carriles, ya colocados en forma horizontal, se había descompuesto. El operador abandonó rápidamente la cabina de control, cruzó el puente para dirigirse al otro lado del río, donde había un interruptor para accionar una palanca de manera manual, la cual sostendría a los dos carriles del puente
Muchas vidas dependían de la fuerza de este hombre, ya que eran cientos las personas las que venían en este tren. Fue entonces cuando escuchó un sonido que provenía de la cabina de controles, un sonido que le hizo que se le acelerara el corazón. Era la voz de su hijo de tan solo 4 años de edad cruzando el puente para buscar a su papá. Su primer impulso fue gritar: ¡corre, corre! Pero se dio cuenta de que su hijo no lo escuchaba. El operador casi suelta la palanca tras correr para su hijo y ponerlo a salvo. Pero se acordó que no le daría tiempo de regresar y sostener la palanca. Tenía que tomar una decisión: la vida de su hijo o la vida de todas aquellas personas que venían en el tren. La velocidad con la que venía el tren evitó que los pasajeros que venían a bordo se diesen cuenta del diminuto cuerpo de un niño que había sido golpeado y arrojado al río por el tren. Tampoco fueron conscientes de los gritos y del dolor de aquel hombre, aferrándose a la palanca a pesar de que el tren ya había cruzado. Y mucho menos vieron a ese hombre deambular por el puente en dirección a su casa, para decirle a su esposa que su hijo había muerto de una manera brutal. Tal es la grandeza del amor divino, un amor que se sacrifica por el bien de los demás, por el bien de la humanidad. En esta hora quiero reflexionar en el siguiente tema titulado La grandeza del amor divino. Y veamos 3 puntos. El objeto de su amor, la humanidad. El regalo de su amor, Jesucristo. Y el propósito de su amor, la vida eterna. Meditemos en este mensaje la grandeza del amor divino. Veamos pues en primer lugar el objeto de su amor, la humanidad. Juan 3:16 es el famoso texto de oro donde nos habla del gran amor de Dios, el incomparable amor de Dios, el inigualable amor de Dios. Este versículo es uno de los versículos más citados de toda la Escritura. Y esto con mucha razón, ya que este versículo tiene contenido el mensaje central del Evangelio. Es más, podríamos decir que en este versículo está contenido el mensaje de toda la Biblia. Por eso Martín Lutero lo llamaba a este versículo la Biblia en miniatura. A Juan 3:16. ¿De qué nos habla este versículo? Nos habla de por lo menos 3 cosas. El objeto del amor de Dios, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos habla también del regalo del amor de Dios, Jesucristo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y nos habla del propósito del amor de Dios, la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La expresión de tal manera subraya la intensidad del gran amor de Dios, un amor que desciende, un amor que busca y que se encarna en la persona de Jesucristo, un amor sacrificial. Se ha dicho que el amor de una madre es lo que más se asemeja al amor de Dios. Sin embargo, también queda muy corto, ya que leemos en diferentes textos de la Escritura: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Vivo yo, dice el Señor, que aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. También leemos otro texto que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Estos textos nos dejan muy en claro que el amor de Dios supera en mucho al de cualquier padre o madre en este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El objeto de su amor, la humanidad. Es correcto decir Dios ama, tiempo presente. Pero no podemos pasar por alto aquella fuerza que vino desde el pasado, que vino desde el principio. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado.
La grandeza del amor divino ha sido desde el principio, ha sido desde la eternidad. La grandeza del amor divino nunca se agotará. No ha habido tiempo, ni lo habrá en la historia, en que Dios no ame al hombre. Nunca hemos dejado de ser amados por Dios. Está dicho, Dios rechaza el pecado, no está de acuerdo con el pecado, pero ama al pecador, ama al hombre, al ser humano, gran verdad. Dios ama al hombre sin importar género, nacionalidad, estatus, religión, clase social, edad, tamaño. Todo lo que Dios ha hecho ha sido motivado por su eterno amor hacia el hombre. Un amor inagotable, un amor inmutable, perpetuo, eterno. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o menos de lo que Él nos ama, ya que la grandeza del amor divino no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de lo que Dios es. Y Dios es amor. Válgase la expresión, Dios no tiene amor, Dios es amor. El amor es la esencia misma de su ser. De todos los atributos, el amor es el que más sobresale. La grandeza del amor divino, el objeto de su amor, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La idea de que Dios amaba al mundo era una idea completamente nueva para los judíos. Los judíos creían, pensaban que Dios amaba a los religiosos, a los verdaderamente judíos, y rechazaba, odiaba a los gentiles. Este tipo de pensamiento está presente y sigue vigente hasta nuestros días en mucha gente, en muchas personas, especialmente en los extremistas religiosos. Algunos se preguntan y otros cuestionan, ¿cómo es posible que Dios ame al ladrón, ame al homicida, al ateo, al inmoral, al que maltrata a los niños? Pero precisamente estamos hablando de la grandeza del amor divino. Dios es amor. Dios ama a todo hombre, a todo ser humano, no solamente a los buenos y a los justos. Dios ama incluso a aquellos que no merecen amor, incluso a aquellos que no merecen misericordia, incluso a aquellos que no aman, que no creen, aquellos que son obstinados, egoístas y codiciosos. Romanos capítulo 5, versículo 8 leemos, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el punto. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos esperó a que el hombre, ¿verdad?, fuera perfecto, a que el hombre se acercara a Él, a que el hombre, ¿verdad?, decidiera obedecer. Siendo aún pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Tal es la grandeza del amor divino. Él nos amó aún siendo pecadores. Podríamos esperar que Dios amara, ¿verdad?, a los buenos, a los justos, a los obedientes, a los piadosos. Pero nos sorprende completamente cuando dice la Escritura que murió y que nos amó aún siendo pecadores. No necesitamos haber hecho algo para que Dios decidiera amarnos. Dios decidió amarnos y nos sigue amando y nos seguirá amando. Tal es la grandeza de su amor. Hay quienes dicen, pues yo no le pedí a Dios que me amara y se entregara por mí. Es cierto, nadie le pidió a Dios, ¿verdad?, que nos amara y se entregara por nosotros, pero aún así Él lo hizo. Hay un texto que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Quién toma la iniciativa de amar? Desde luego que Dios, no el hombre. No espera a Dios, ¿verdad?, a que lo haga el hombre, ¿verdad?, para entonces Él también decidir amar. Dios muestra su amor, ¿verdad?, con nosotros, siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. En el huerto de Edén, el hombre falló
pecó, se alejó. Pero Dios, por amor, por mantener una relación cercana con el hombre, lo busca y lo llama. ¿En dónde estás tú? Es la pregunta que Dios le hace al primer hombre. Y es la pregunta que le sigue haciendo hasta el día de hoy a todos los hombres. ¿En dónde estás tú? El Señor solo espera que respondamos, como lo hacían los profetas de la antigüedad: heme aquí, Señor. Heme aquí. Aquí estoy. Como dijo Saulo de Tarso, ¿qué debo hacer, Señor? Contrario a la creencia popular, no es Dios el que se aleja del hombre, es el hombre el que se aleja de Dios. No obstante, Dios llama y busca al hombre para mantener una relación cercana, profunda con él. La grandeza del amor divino, el objeto de su amor, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no solamente a los justos, no solamente a los buenos, amó Dios a todos. Cuando suele haber problemas, aflicciones, es muy común preguntar: ¿por qué un Dios de amor permite tanto sufrimiento y maldad en el mundo? Si analizamos bien la pregunta, descubriremos que la pregunta está mal planteada, mal enfocada. No es por qué un Dios de amor permite tanto sufrimiento y maldad en el mundo, sino simplemente por qué existe tanto sufrimiento y maldad en el mundo. No hay por qué meter a Dios en la ecuación, no hay por qué meter a Dios en la pregunta. No es por qué un Dios de amor permite tanto sufrimiento y maldad en el mundo. Simplemente es por qué existe, por qué hay sufrimiento y maldad en el mundo. Y entonces la respuesta será sencilla: por las consecuencias del hombre, por las decisiones del hombre. Porque desde un principio el hombre no tomó tener en cuenta a Dios. Como dice la Escritura, ¿verdad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De manera que el sufrimiento, el dolor, el pecado y la maldad existen, no porque un Dios de amor así lo quiera y lo permita. No porque un Dios de amor así lo quiera o lo permita, o como dicen algunos, porque Dios tiene un propósito en ello, sino porque el hombre así lo ha decidido, el hombre así lo ha permitido. Uno de los beneficios prácticos de la teología es el formular preguntas y expresiones correctamente. Es muy común decir: Dios, ten misericordia de mí. Ya la tuvo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Ahora es cuestión de agradecer y de apropiarse de esa misericordia. La misericordia de Dios se manifestó preeminentemente en la cruz del Calvario, en Jesucristo, en la persona, mensaje y obra de Jesucristo. Esto nos debe hacer cambiar, corregir muchas de las expresiones que hacemos y también muchas de las oraciones. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mi familia. Ya la tuvo. Dios, ten misericordia de mis hijos. Ya la tuvo. Mejor aún, Dios, gracias. Gracias porque has tenido misericordia, porque tuviste misericordia de mí hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y la sigues teniendo cada día. Ahora yo me comprometo, ¿verdad? Te agradezco por tu amor, agradezco por esa gracia, por esa misericordia y me comprometo a amarte, me comprometo a obedecerte, me comprometo a caminar en obediencia, me comprometo a obedecer tu palabra, a orar diariamente. Gracias, Dios, por la grandeza de tu amor. Esta es la grandeza del amor divino, el objeto de su amor, la humanidad. También, pues, consideremos en segundo lugar el regalo de su amor, Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El regalo del regalo de su amor, Jesucristo. El amor de Dios actúa, se expresa a sí mismo. No se queda quieto sin hacer nada. No es egoísta e inactivo.
no busca lo suyo. Si el amor de verdad existe, tiene que actuar, tiene que expresarse, tiene que hacer algo bueno. Los hombres que aman mucho, los hombres que aman de verdad, están listos para dar mucho. Y este amor se puede medir a través de los sacrificios y renuncias que llegan a hacer. Ese amor no guarda nada para sí. Ese amor no busca lo suyo, sino que se complace en ayudar y bendecir al objeto de su amor. Tal es la grandeza del amor divino. Un amor que se sacrificó, que se entregó en favor de los débiles, por los pecadores y por los enemigos. Dios mostró su amor de la manera más perfecta posible, enviando a Jesucristo, dando a Jesucristo a la humanidad. Cualquiera que sea la expresión más elevada, el acto más perfecto o el grado de amor más elevado, Dios lo ha demostrado. Alguien dijo, Dios me dijo, te amo, no con un beso ni con un abrazo, simplemente murió en una cruz. Un amor demostrado, no con palabras, no con pensamientos o expresiones, sino con acciones. Un amor sin medidas, un amor sin límites, tan ancho, tan fuerte, tan profundo. Es el amor de Dios por la humanidad, que nadie podría calcular su medida. Por eso el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos regala estas valiosas y grandísimas palabras. De tal manera, dejando que nosotros mismos podamos comprender cuál es la grandeza de su amor, cuál es la grandeza del amor divino. Hay quienes preguntan y cuestionan, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios me ama? ¿Por qué no me hizo guapo, güero, rubio, de ojos azules, verdad, rico, millonario? Porque simplemente, verdad, el amor de Dios no se demuestra a través de cosas materiales. El amor de Dios no se demuestra, verdad, tampoco en las cosas que apreciamos visualmente. Tampoco se demuestra en la buena salud, verdad, o en la mucha fuerza que uno goce. No depende también o no depende tampoco de que no tengamos problemas o de que siempre nos vaya bien en la vida. Hay algo que nos hace falta entender y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. Estamos sujetos a fragilidades, humanas, no obstante Dios nos ama. ¿Cómo lo ha demostrado? Dice nuevamente Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros, ¿cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La grandeza del amor divino se vio en este acto. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos esperar que Cristo muriera por los justos, por los piadosos, por los buenos. Pero nos sorprende, ¿verdad?, completamente que Él murió por los pecadores. Él murió por los pecadores. Dios dio prueba de su amor, entregándose, ¿verdad?, entregándose en la persona de Jesucristo. Las madres se atreverían a dar su vida por salvar la vida de sus hijos. Otros quizás se atreverían a morir por un hombre bueno, noble e inocente. Pero Dios hizo muchísimo más de lo que cualquier hombre en la tierra haría. Él hizo muchísimo más de lo que los hombres hacen. Él se entregó por el impío. Él se entregó por el malvado, por el pecador. Jesucristo se dio en favor de los hombres. Jesucristo se dio en favor de las personas por las cuales ningún hombre querría morir. Tal es la grandeza del amor divino.
Tal es la grandeza del amor de Dios y el regalo de su amor, Jesucristo. Jesucristo. En Juan capítulo 4, versículo 10 leemos que Jesús se revela a sí mismo como el don de Dios, como el don del Padre. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la mujer samaritana, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, Dios quiere que el hombre y la humanidad conozcan y experimenten, reciban ese don, ese regalo. Dios quiere que el hombre, ¿verdad? Que el hombre conozca y reciba su amor, su regalo. Por alguna razón, mientras Dios busca entregar ese regalo que es Jesucristo, encuentra que es un regalo muy difícil de entregar. Esto se hace evidente en las miles de vidas que se pierden y que no quieren conocer, ni aceptar, ni recibir a Jesucristo como su Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 leemos, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Notemos dos cosas. Del mundo se dice que no le conoció, pero de los suyos no se dice que no le conocieron, se dice que no le recibieron. Entonces hay que tener dos actitudes en cuanto a este regalo, dos actitudes en cuanto a este don, conocerle y recibirle. Hay quienes solamente le conocen, pero no le reciben, ¿verdad? El mundo le conoció, el mundo no le conoció, pero los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué hay que hacer con este regalo? Conocerle y recibirle. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través de las Escrituras, leyendo su palabra. Ya sabemos los principios, leer la Biblia diariamente nos transforma paulatinamente. ¿Y cómo le recibimos? Recibiendo su palabra, su enseñanza, su instrucción. Recibir a Jesucristo significa recibir su palabra, recibir su enseñanza, creer en su obra salvadora. Luego entonces, quien le conoce y le recibe, según los textos, ¿verdad?, pasa de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Continúa el pasaje diciendo, ¿verdad?, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no se hereda, ni de carne, es decir, no se gana por esfuerzo, ni de voluntad de varón, es decir, no se impone por institución alguna, sino de Dios, es decir, por amor, por gracia, por adopción espiritual. Entonces, cuando le conocemos y le recibimos, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. ¿Qué hacer con este regalo? Este regalo de vida, este regalo de salvación, conocerle y recibirle. La grandeza del amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él también todas las cosas? Este texto, ¿verdad?, es profundo y grandioso. Voy a volver a leerlo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Esta frase, este versículo es un argumento firme para todos nosotros, desde el mayor hasta el menor, desde lo más difícil hasta lo más fácil. Dios no escatimó a su propio Hijo, que era lo más difícil de dar, que era lo más difícil de entregar. Si esto fue hecho, entonces lo menor, lo más fácil, es decir, todas las cosas, también serán
hechas. A esto se le llama la sólida lógica del cielo. Hay gente que dice, ¿será que Dios me quiera bendecir? ¿Será que Dios me quiera ayudar? ¿Será que Dios me quiera dar trabajo? ¿Será que Dios me quiera dar familia? ¿Será que Dios me quiera dar hijos? ¿Será que Dios me quiera dar salud? ¿Qué diremos a esto? Si Dios nos ha regalado, nos ha dado lo más preciado, lo más valioso, que es a su propio Hijo, que es a Jesucristo, entonces Él debe, junto con Jesucristo, darnos gratuitamente y con seguridad todas las cosas. Todas las cosas. ¿Esto qué implica, verdad? Que entonces sí voy a ser millonario, me voy a sacar la lotería. No. Entendamos claramente el contexto. ¿Verdad? ¿Qué significa todas las cosas, verdad? Este pasaje nos asegura que Dios nos dará junto con Jesucristo todas las cosas que suplirán nuestra vida espiritual, llenándola plenamente. Si Dios no retuvo a Jesucristo, si Dios no retuvo a su Hijo, no detendrá ningún bien para nosotros. Desde luego, ¿verdad? Primeramente en lo espiritual, hasta las necesidades básicas de todos los días. El regalo del amor de Dios, Jesucristo, para la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios siempre está amando y demostrando su amor por nosotros. Lo ha hecho preeminentemente en la persona de Jesucristo y lo sigue haciendo cada día, todos los días. Dice la Escritura, nuevas son cada mañana sus misericordias. Note el énfasis en Juan 3:16 que compone ese de tal manera. Esa palabra, esa expresión, esa frase es clave, de tal manera, como si dijese así de grande fue el amor de Dios. Lo cual nos hace recordar también las palabras del apóstol Juan, que escribe en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios se ha hecho tan grande, pero tan grande, que ya no puede ser mayor, ya que se hizo efectivamente en la persona de Jesucristo, en el regalo de Jesucristo. Un hombre millonario y su hijo tenían una gran pasión por el arte. Poseían en su colección las pinturas de muchos pintores famosos, pero las circunstancias hicieron que el hijo se marchara a la guerra y muriera en una batalla mientras rescataba a un soldado. Un mes más tarde, antes de la Navidad, alguien tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo al padre: Señor, yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Entonces el padre abrió el paquete. Era el retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Al padre se le llenaron los ojos de lágrimas al ver los ojos de su hijo en aquel retrato. Al cabo de los años el hombre también murió. Y posteriormente se anunció una subasta con todas las cosas que poseía. Allí sobre la plataforma estaba el retrato de su hijo presidiendo la subasta. Así que el subastador golpeó con su martillo para dar inicio. Empecemos los remates con este retrato, dijo el subastador. Este es el hijo del dueño de la colección. ¿Cuánto ofrecen por este retrato? Se escuchó una voz que dijo: queremos las pinturas famosas. Sin embargo, el subastador insistió: ¿quién ofrece por esta pintura? 100, 200, 300 dólares. Alguien gritó, alterado: no venimos por esa pintura, queremos ver las demás pinturas. Pero aún así el subastador continuó con su labor. El hijo, ¿quién se lleva al hijo?
Finalmente se oyó una voz desde el fondo de la sala: yo doy $10 por la pintura. Era el viejo jardinero de la familia. El subastador golpeó el martillo y dijo: vendida por $10. El subastador soltó el martillo y continuó: lo siento, pero la subasta ha llegado al final. Estaba estipulado en el contrato, en el testamento, que solo la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la comprara se llevaría todas las demás posesiones de este hombre. Así que el que se queda con el hijo, se queda con todo. Dada esta historia, ¿verdad? Si nosotros tomamos la decisión de quedarnos con el Hijo, de quedarnos con Jesucristo, junto con Él tendremos todas las demás bendiciones que están escritas en la palabra de Dios. Aceptemos, recibamos con gozo el regalo de Dios que es Jesucristo, la grandeza del amor divino, el objeto de su amor, la humanidad, el regalo de su amor, Jesucristo, y por último, el propósito de su amor, la vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El gran amor de Dios por la humanidad le llevó a dar el gran regalo que es Jesucristo. ¿Con qué propósito, con qué finalidad? Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Este es el propósito del amor de Dios, la vida eterna. No es como muchos piensan o dicen, ¿verdad? Que el propósito, ¿verdad? El propósito del amor de Dios no es que el hombre sea feliz. O como dicen muchos otros, ¿verdad? Que a este mundo venimos a ser felices. Dios quiere y desea muchísimo más que la simple felicidad temporal y terrena del hombre. Dios quiere que el hombre disfrute de la dicha, de la felicidad eterna, de la vida eterna. Ese es el propósito de Dios para la humanidad. El amor de Dios va más allá de los simples cuidados físicos. El amor de Dios va más allá de las simples comodidades materiales. El amor de Dios trasciende este plano físico, de manera que nos ofrece la oportunidad de vivir eternamente con Él. Hay muchas posturas ideológicas referente a la vida futura. Está la postura de la aniquilación del alma, que dice que a la muerte física el cuerpo se desintegra y el espíritu deja de existir. Está la postura también del universalismo, que dice que Dios es tan bueno, pero tan bueno que al final Él salvará a todos. Está la postura también de la reencarnación, que dice, ¿verdad?, que después de la muerte física el hombre sigue reencarnando en otras vidas superiores o inferiores, según haya sido su comportamiento en la vida anterior. Pero está establecido en la palabra de Dios en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, que quiere decir separación a muerte o a vida eterna. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo determina? El hombre. Dios ama al hombre y lo ha demostrado ese amor a través de la persona de Jesucristo, dándose en la persona de Jesucristo. Y si el hombre decide creer y confiar en Jesucristo y sigue su camino y obedece su palabra y obedece sus principios, entonces el hombre tendrá vida eterna. Nada podrá interrumpir la comunión entre el creyente y Dios. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con estas palabras el Señor Jesús da plena seguridad y plena confianza a los suyos, que a la muerte física
continúa otra existencia para vida eterna. Pongamos el ejemplo de un creyente que durante años, durante toda su vida, ha caminado, ¿verdad?, en comunión con Dios, ha caminado en obediencia a la palabra de Dios, ha conocido su voz, ha caminado con Él en obediencia, ¿verdad?, en comunión, y que ahora yace en su lecho de muerte. La pregunta es, ¿le diría a Dios: ¿sabes qué, hijo mío? Hemos caminado juntos por largos años, hemos mantenido dulce comunión, ¿verdad?, y profunda relación, pero ahora es tiempo de separarnos y de decirnos un eterno adiós. ¿Le diría eso Dios al hombre en su lecho de muerte? Imposible, desde luego que no, ya que los que estamos en Cristo no podremos ser separados de Cristo, ni por la vida ni por la muerte. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios le está diciendo al creyente: ¿estás vinculado a mí? ¿Crees en mí? ¿Estás ligado a mí por la fe en Jesucristo? Entonces nada nos podrá separar. Esa es la grandeza del amor divino y ese es el propósito de su amor, la vida eterna. ¿Para quién es este gran propósito? Para todo aquel, dice la Escritura, para todo aquel que en Él cree. ¿Para quién es este gran propósito? Para todo aquel. Note que no es solo para unos cuantos, o para los que Dios ya predestinó o ya escogió de antemano. Dios no es injusto, Dios no hace excepción de personas, es para todo aquel. Dice otro texto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y otro texto dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Nuevamente leemos, ¿verdad?, ese todo aquel y ese cualquiera. ¿No es esto maravilloso? Dios no puso la salvación al alcance de los que más tienen o pueden, sino al alcance de los que creen, al alcance de los que creen. ¿Cuál es el medio para apropiarse de esta salvación? La fe, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? La fe en Jesucristo, fe en la persona, mensaje y obra de Jesucristo, pero fe no meramente intelectual de decir yo creo en Dios, pues esa fe no salvará a nadie, pues dice la Escritura que aún los demonios creen, pero no por eso se arrepienten o son salvos, sino la fe salvífica, salvadora, esa fe que nace del verdadero arrepentimiento y fe en el Evangelio de Jesucristo, una fe viva que sí conduce a la salvación, una fe que se demuestra por sí sola cuando se vive para Dios y para Jesucristo. Entonces, quien verdaderamente cree y confía en Jesucristo, en su obra, en su persona, en su mensaje, ese tiene salvación y vida eterna. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo definir la salvación? La salvación es el estado de gracia al cual el hombre entra por la fe en Jesucristo, con el propósito de liberarnos del poder del pecado y de la condenación eterna y restaurarnos a la posición original con Dios. Sin tener en cuenta el pasado pecaminoso del hombre, el creyente tiene una posición completa y segura con Dios. La salvación también se define como el estado de aceptación sobre el cual reposa el cristiano. Y también se define como el acto y estado de gracia
por medio del cual Dios perdona nuestros pecados y nos acepta en calidad de hijos ante su presencia. Tal es la grandeza del amor divino, el propósito de su amor, la vida eterna. La vida eterna. Realmente Dios está muchísimo más interesado en pasar la eternidad con nosotros de lo que nosotros a veces lo estamos con Él. El propósito de su amor, la vida eterna. El propósito del amor de Dios es la salvación del hombre. Salvarlo de la condenación eterna, salvarlo para vida eterna y salvarlo mediante la fe. El propósito del amor de Dios no es condenar ni juzgar al mundo. Cristo no fue enviado para condenarnos y juzgarnos. El juicio y la condenación no fueron su propósito, sino salvarnos de perecer y salvarnos para vida eterna. Eso es lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice el versículo 18, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Note, ¿verdad?, que el versículo 18 no dice, el que no cree será condenado, sino que dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Condenado por quién? ¿Por Dios? Desde luego que no, sino por la incredulidad, sino por su incredulidad. Por eso dice el texto, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién es condenado? No el creyente, sino el incrédulo. El incrédulo. Por lo tanto, ¿verdad?, la fe en Jesucristo evita, refrena e impide la muerte eterna y la condenación eterna. La persona que cree y que confía en la vida, mensaje y obra de Jesucristo es exonerada y liberada como si nunca hubiera pecado. Pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, dice la Escritura. ¿Cuándo será condenado? Ya ha sido condenado, dice la Escritura. No se trata, ¿verdad?, de que seremos condenados en un juicio. No se trata de que seremos condenados, ¿verdad?, en un tribunal. Dice la Escritura, ya ha sido condenado. Esto nos hace recordar, ¿verdad?, aquella pregunta que le hizo una mujer a un profesor de teología. O sea que usted me está diciendo que debo de elegir entre el camino de la vida y de la muerte. Y el profesor contestó, no, solamente debe elegir el camino de la vida, porque por el de la muerte ya va. Duras palabras, ¿verdad? Pero es una realidad. El que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. No va a ser condenado, ya ha sido condenado. Entonces solamente tenemos de una, no ser condenados. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo, fe en su obra, fe en su palabra, fe en su mensaje. El hombre natural ya ha sido condenado. Por lo tanto, ¿cómo escapar de esa condenación eterna y tener la vida eterna? Creyendo en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, y quiere decir que en Él confía, no se pierda, sino que tenga vida eterna. La grandeza del amor divino. En vista de la grandeza del amor divino, agradezcamos a Dios por su grande e incomparable amor. Un amor que se extiende a todo hombre, sin importar género, edad, clase social, religión y nacionalidad. Un amor manifestado a todos sin acepción de personas. Un amor demostrado preeminentemente en la persona de Jesucristo. Y el propósito de ese amor es la vida eterna. Agradezcamos a Dios por su incomparable amor. Agradezcamos a Dios por la grandeza de su amor.
un amor que no escatimó el dar lo más valioso y lo más preciado, que es Jesucristo. ¿Qué hacer con este don, con este regalo? Conocerlo y recibirlo, ¿verdad? Así como un padre, ¿verdad?, que le da a su hijo, a su hija, ¿verdad?, un regalo. ¿Qué tiene que hacer el niño? Abrir esa caja, abrir el regalo, agradecerlo y cuidarlo. Lo mismo nosotros con Jesucristo. Agradezcamos este don, agradezcamos este regalo que es para salvación y que es para vida eterna. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos pues confiadamente a Dios, quien nos ha amado con amor eterno, y ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificios de alabanza. Les invito a hacer una oración de gratitud, de agradecimiento por la grandeza del amor divino. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la grandeza de tu amor. Gracias porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia. La has manifestado preeminentemente en Jesucristo. Gracias porque tu amor se hace patente, vigente para todo el mundo, para toda la humanidad, para todo género, sin excepción de personas. Gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, pero aún así tu gracia y tu amor, tu misericordia fueron grandes para con nosotros. No alcanzamos a comprender toda la grandeza, la profundidad y la altura o anchura de tu amor. Pero te damos gracias porque te entregaste en la persona de Jesucristo. Si diste lo más difícil, lo más grande, lo más valioso que es Jesucristo, estamos seguros que también nos darás junto con Él todas las demás cosas. Gracias por este don, por este regalo, por esta dádiva perfecta que es Jesucristo. Queremos conocer y recibir este regalo para vida eterna. No queremos perecer, no queremos vivir una eternidad separados de ti. Queremos estar contigo, permanecer contigo en esta vida y en la vida futura. Creemos en ti, Señor Jesucristo. Confiamos en ti, en tu palabra, en tu obra y en tu salvación. Te confiamos nuestra vida plenamente. Te queremos servir y te adoramos en espíritu y en verdad. Gracias, Padre eterno, por tan grande amor, por tan incomparable e inigualable amor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por su atención. El Señor les siga bendiciendo y nos estamos viendo. Todos debemos aportar, tanto diezmos, ofrendas o distintas aportaciones. Esto lo puedes hacer a través de un depósito en la cuenta de Bancoppel o por Oxxo. También por una transferencia en Bancoppel o en efectivo en las oficinas del instituto. O bien puedes utilizar el servicio ITG hasta tu puerta, el cual se programa en los teléfonos de oficina. Recuerda, de lo recibido de su mano, le damos. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. En todas aparecemos como Instituto Teológico Gamaliel. O contáctanos al teléfono 272-115-0529. También puedes escribirnos al correo institutoteológico-gamaliel@hotmail.com. Síguenos y no te pierdas de contenido lleno de bendición. Recuerda que también puedes adquirir en la librería ESER Biblias, libros, audios y regalos. Contamos con servicio a domicilio disponible los días jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Solicítalo a los números 272-115-0529 o 272-123-1504. Grupo Desarrollo Espiritual. Espiritualidad es libertad.